Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos. Mi nombre es Luis Socorro, dirijo y presento un programa en Radio Lucas que se llama Todo Mar. Es un programa que está relacionado con el mundo de la mar en todos sus aspectos. Y hoy he venido aquí pues, a escuchar la conferencia de mi amigo Albert. Y Albina me ha dicho, oye, ¿por qué no lo presentas tú? Bueno, pues voy a hacer yo la presentación y pues para presentarle y no dejarme nada atrás, voy a leerle una especie de biografía que viene en su libro, un libro que si tienen oportunidad de leer se lo recomiendo. Se llama Palabras alrededor del mundo, que es un libro que recopila pues, todas las vivencias, pero no desde el punto de vista técnico de la navegación, sino más bien es un relato sobre las vivencias íntimas y personales que nos descubren a la persona. Además, como navegante, es un ser humano que le digo que vale la pena conocerle. Y a través de este libro pues he descubierto un montón de facetas que no conocía de Albert y repito, es un libro que les recomiendo. Albert nació en plena explosión demográfica de los años 60. Albert Bargués nos descubre su vocación marinera hasta que a los 17 años lee un libro que se llama Petrel, que está relacionado con un viaje marino. Eso le marca profundamente. Desde entonces ha acumulado 2 vueltas al mundo en solitario, dos vueltas al mundo, una de ellas sin parada. Ha atravesado el Atlántico, me ha dicho que ya ha perdido la cuenta, pero que creo que son 16 o 18 veces. Creo que 18. Ahora con esta sería la 19. Con esta sería. 3 de esos viajes transatlánticos los ha hecho en solitario y ha hecho, pues no sé, 1.700 o 1.700. Digo, perdón, no, 1.000 no, 170.000 millas de navegación. Disculpen, pero ya la vista ya no me... Ha compaginado sus periodos de mar dirigiendo y formando parte de equipos de navegación oceánica en la Bretaña francesa, donde ha vivido muchos años. Es diplomado de la Marina Civil y ha completado formación en programas de Dirección General de Empresas. Es máster en gestión de proyectos en la Universidad Politécnica de Cataluña y es coach, también certificado por el Instituto Catalán de Formación. Es un comunicador entusiasta, ya verán que me gusta hablar. Albert Bargués no solo ha transmitido la parte humana de la vela oceánica, sino también la vertiente más humanística de esta disciplina, mostrando una mente apasionada, un espíritu comprometido con unos ideales y una forma de hacer emotiva que se refleja en sus libros Miedo a la oscuridad, que fue el anterior, y en este que les acabo de hablar, que es Palabras alrededor del mundo. El libro además viene con un CD, con un DVD mejor dicho, donde vienen imágenes de su viaje en el velero en compañía de Sabine, su compañera de viaje, que si quieres después nos pueden también comentar algo, y bueno, que en fin recoge las vivencias de un personaje del mar, un marinero de vocación. Con ustedes, mi amigo Albert Bargués. Gracias. Bueno, hola a todos, gracias por estar, estamos en familia. Yo os he venido a contar un poco sobre el último proyecto en el que estamos metidos, que es Externa, que es una empresa que nació hace 1 año y medio y que nos dedicamos, ahora lo veréis, pero esencialmente es un velero que nos dedicamos a hacer viajes a las regiones polares y viajes oceánicos. Ahora el barco está en el muelle deportivo, o sea, si alguien se quiere acercar, ahí nos veréis. Y encantados en que lo visitéis y lo veáis. Bueno, cuando nació Externa, nació con esta idea que veis aquí. Si me lo dicen, lo olvido. Si me lo explican, lo entiendo. Y si me lo hacen vivir, ya no lo olvido. Y eso es lo que queremos, hacer vivir experiencias realmente excepcionales. La charla que voy a hacer, voy a ir más bien ligerito. Vamos a empezar explicando cómo llegamos a esta Externa, qué nos lleva a crear Externa, y luego los últimos viajes que hemos hecho, y luego un pequeño, muy breve, que normalmente lo hace Clara, una compañera del equipo que es oceanógrafa, que ha estudiado y se ha formado en esta facultad, y donde explicamos las posibilidades que da a nivel técnico el barco para poder hacer cosas vinculadas a lo que estudiáis vosotros. Bueno, ¿cómo nace Externa? Bueno, aquí me tenéis en los años 70, yo no sé si podemos apagar algo de luces. Sí, podemos. O se verá mejor. Eso. ¿Se ve mejor? Sí, ¿no? sí.
En los años 70, un melenudo hippie. Este soy yo, pues yo aquí era un gran montañero, digo grande porque realmente era joven, 17, 18 años, y me dedicaba ya a rescates de alta montaña. Me gustaba, era un esquiador, monitor de esquí, y estaba metido totalmente en lo que era la montaña. Yo el mar no tenía ningún contacto, a los 15 años subí el Kilimanjaro, en África. Hasta aquí, como ha dicho Luis, leí un libro de un escalador, Julio Villar, que tuvo un accidente y pasó 6 meses en la cama en un hospital muy grave, y fue allí que gestó la idea de dar la vuelta al mundo en solitario en un barquito. Y él, después de la vuelta al mundo, escribió este libro, yo lo leí con 17 años y me marcó de tal manera el libro que dije que yo me quería dedicar a esto. En el año 83, acabando la carrera de náutica, yo tenía uno de mis sueños en la vida, era ir en bicicleta desde Barcelona hasta el Cabo Norte, porque a mí desde muy pequeño me ha traído siempre los extremos, el norte y el sur. Y en el año 83 cogí una bicicleta con un compañero de la carrera y me fui hasta el Cabo Norte, que fue realmente mi primer contacto con el Gran Norte. Y cuando acabé este viaje, empecé a preparar otro viaje en bicicleta que era desde Quebec hasta la punta más al norte del continente americano. Desgraciadamente, en el año 85 me llaman para formar parte de la tripulación del Fortuna Lights y participar en la Whitbread World Race, que es una regata que ahora le llaman la Volvo, que es dar la vuelta al mundo en tripulación. Digo que desgraciadamente, porque no pude hacerlo de la bicicleta, pero hice lo que realmente me apetecía también, que era dar la vuelta al mundo en un velero en competición. Esto es en el Pacífico Sur, con grandes olas que se forman allí y disfrutando muchísimo de la navegación del equipo. En el 87 me construyo un barco, participo en la Mini Transat, que es una regata con barcos de 6,5 metros y es en solitario, desde la Bretaña hasta el Caribe. Y precisamente esa regata paramos aquí en el año 87 en Las Palmas de Gran Canaria, en el Club Náutico creo que paramos. En el 97 participo en otra regata internacional con barcos ya más grandes, en doble, aquí estoy en doble, el otro está dentro escondido. En el 99 vuelvo a participar en la Mini Transat, sigo siendo el único español en hacerlo, porque realmente no ha sido hasta el 2003 donde en España la vela oceánica ha hecho una explosión más importante. Pero hasta ese momento realmente iba a las regatas en el extranjero, era el único español. En el 99 volví a participar en la Mini Transat y en el 2005 me llama la persona que está llevando la rueda, Isabelle Autissier, es una gran navegante francesa, ha hecho un montón de vueltas al mundo en solitario, y me llamó para que le acompañase con un barco que se acababa de comprar en Argentina, en el sur, para que le acompañase en el canal de Beagle a preparar el barco para hacer una expedición a la Antártida. Y a mí me pidió que le acompañase pues, como técnico para preparar ese barco. Y fuimos en un mes de agosto, o sea, en pleno invierno de allí. Y en esta expedición viví algo que me marcó profundamente, que lo veis en esta foto. Al fondo veis el barco fondeado y la nieve caer y depositarse encima del agua y acumularse un grueso de nieve, no de hielo, de nieve encima del agua. El agua muy fría, muy quieta y la nieve ni se funde y se va acumulando. ¿Qué es lo que veis? Este paso que veis aquí es con la semirrígida, con la Zodiac, que veníamos del barco, y no es hielo, es nieve. Bueno, esto en el 2005, en el 2007 participo en la Barcelona World Race, que es una regata que da la vuelta al mundo desde Barcelona a Barcelona sin parar. Como digo siempre, una manera muy absurda de viajar, porque lo bonito de viajar es parar en los sitios, pero bueno, era un reto, y en este barco, un barco de 18,5 metros, la regata consiste en dar la vuelta al mundo sin parar a 2. O sea, en el barco vamos 2 personas. Esto es el día de la llegada, y vamos con Servan, que es una navegante francesa, que es bueno, la pareja que nos formaron, tras una selección, pues fuimos los 2. Cuando acabo la vuelta al mundo, precisamente la de la izquierda es Clara, que es lo que os he hablado, y Cristina, que es experta en marketing, me dicen que tenemos que montar, que con lo que a mí me gusta navegar, con lo que a mí me gusta comunicar, explicar y demás, y con la experiencia que tengo, tenemos que montar una escuela de navegación oceánica, y nos ponemos en marcha y hacemos un plan de negocio. Y bueno, las cosas salen, funcionan, pero el plan de negocio queda ahí, aparcado. Yo hay cosas que no las acababa de sentir bien y decidimos aparcar el proyecto, no arrancarlo aún, a la espera de la oportunidad.
Y así fue como bueno, entre tanto escribí el libro que Luis os ha hablado también de él. Y en el 2012, 3 años después de hacer el plan de negocio, recibo una publicidad de un barco a un precio muy interesante y decido ir a verlo. Me voy a Inglaterra a ver el barco y nada más llegar al barco me doy cuenta que es la oportunidad, es lo que nos faltaba. Un barco que lleva 3 años parado, fondeado en una boya en Falmouth, al sur de Inglaterra. Técnicamente lo veo muy apto para lo que queremos hacer y nos liamos la manta a la cabeza, constituimos la sociedad y creamos Sterna. Y eso os lo he puesto porque, de alguna manera, en la vida uno anda, le ocurren cosas, hace cosas y no se da cuenta de que todo esto al final lleva a algo, y de alguna manera os he marcado puntos en mi vida que han sido determinantes para que creásemos Sterna. ¿Y Sterna qué es? Sterna es un pájaro. Es un pájaro, tipo, ya lo veis, gaviota, debe medir aproximadamente en envergadura, algo así. Tiene muy mala leche, tiene muy mal genio. Y es un pájaro que tiene la peculiaridad de que migra del polo norte al polo sur y del polo sur al polo norte, con lo que se convierte en el animal de la Tierra que vive con más horas de sol y de luz. Hace una migración, ya lo veis, inmensa, larguísima. ¿Y por qué le dimos este nombre? Porque nuestra intención en Sterna es ir del polo norte al polo sur y del polo sur al polo norte. ¿Qué es Sterna? Sterna esencialmente son 3 cosas: deporte, aventura y naturaleza. Juntar estos 3 conceptos que en mi vida han sido muy importantes, juntarlos y ofrecerlos a quien quiera participar de ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por un lado con este velero, que ya os digo, el que quiera venir está invitado a verlo, está en el muelle deportivo. Es un barco de 26 metros, casco de aluminio, una manga de 7 metros, un palo de 34 y tiene un calado profundo de casi 5 metros. Y es un barco ligero para lo que es, pesa 30 toneladas. Aquí veis el barco navegando y aquí ya con pasajeros, con viajeros. Esto es llegando a Barcelona después de la travesía del Atlántico. Que igual vemos aquí, sí señor, aquí estás tú, Ángel, aquí el que está aquí cerca del palo es Ángel, que lo tenemos aquí, que nos acompaña hoy, que vino desde las Azores hasta Barcelona. Y otro elemento para mí diferencial en el barco es la tripulación. Es un barco que navega 9 meses al año. Hoy en día yo los navego estos 9 meses, pero en el futuro yo no voy a estar 9 meses al año navegando, sino voy a reventar. Hay otras cosas también que me gustan en la vida. Y entonces lo que estamos formando es toda una tripulación de gente que para mí tienen en común, por un lado, una pasión por el mar. Les encanta navegar a vela, en cuanto hay ocasión despliegan las velas. Aman los barcos. Hay gente que maltrata los barcos, en nuestro caso nos gusta llegar a puerto con el barco en buenas condiciones. Y por último, son todo personas que se han dedicado a trabajar con gente, llevando gente en los barcos. Por tanto, están habituados a tratar con viajeros, con clientes. Porque no perdamos de vista que hemos creado una empresa y los números tienen que salir. Y por otro lado hay una tripulación en tierra. No son gente que están en nómina. Son realmente entusiastas, apasionados, que les encanta el proyecto y que ofrecen lo que ellos saben para poder hacer que el proyecto sea viable empresarialmente. Ya lo veis ahí de todo. Hay desde un escalador que es el que ha hecho los logotipos y todo, es el diseñador gráfico, hay un abogado, hay un fiscalista, hay un chef de cocina. O sea que poco a poco vamos incluso incorporando a bordo platos especiales. Y luego los destinos que hacemos. Ya veis, no hablo, os enseño imágenes, lo veis con el título arriba a la izquierda. Estos son las Georgia del Sur, esta foto no es nuestra. Ahí sí que pensamos ir, pero no, de momento no. El Albatros. El oso polar en el Ártico no lo hemos visto. Este año que hemos estado ahí 5 meses no lo hemos visto. Nos hubiera gustado verlo, pero no lo hemos visto y hablaremos de él. Los glaciares que llegan hasta el mar. Y este es nuestro lema, nuestro eslogan, lo que vendemos. Todavía hay lugares en la Tierra a los que solo se puede llegar desde el mar. Esta imagen del barco, lo que lo veis allí a la izquierda, esto es en Groenlandia, en la costa este de Groenlandia, en el Scoresby Fjord, hablaremos de él. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos 2 cosas, como os decía: viajes de grandes latitudes, que hemos empezado este año, a la Antártida
Aquí pone a partir de otoño del 2017, podría ser que fuese otoño del 2018. Queremos estar muy seguros antes de ir a la Antártida, que todo técnicamente lo tengamos todo bien aprendido, y luego trabajamos en colaboración con una empresa en Madrid que se dedica precisamente a viajes polares, que es Tierras Polares. Y luego el otro tipo de viaje que hacemos es de navegación oceánica. ¿Qué quiere decir? Si en el otro viaje, cada día, como quien dice, paramos a tierra, la gente puede bajar a tierra, puede andar, hacer un trekking, hacer caña. En cambio, en navegaciones oceánicas, el perfil de la gente que viene es navegantes. Gente que quiere navegar, que están dispuestos a pasar una semana, 10 días sin tocar tierra, 15 días. Ahora los que vienen pues serán 15 días, 2 semanas para cruzar el Atlántico. Venimos de Barcelona, hemos tardado 7 días y medio, pues sin ver tierra, de eso se trata, ¿eh? Es navegar, navegar, navegar. ¿Cómo son nuestros viajes? La gente, un viaje como este no viene a tumbarse, normalmente viene realmente a participar, ¿eh? Y brindamos a participar no solo en cubierta, sino en el interior, en la cocina, en la navegación, en el mantenimiento del barco. O sea, eso consideramos que es muy importante. A bordo, varios de los patrones además son instructores, con lo cual fomentamos el aprendizaje, sacamos el sextante, que ya no se usa hoy en día, pero lo sacamos, aprendemos a navegar con las estrellas, aprendemos a navegar con la electrónica, las comunicaciones. Nos gusta el respeto a la intimidad. Es un barco que es grande, pero es pequeño, podemos ir a bordo hasta 14, 15 personas. Pues el hecho de respetar a cada uno su pequeño espacio para que pueda tener su intimidad. Y a la vez la convivencia. O sea, así como os decía, lo que ofrecemos son vivencias, pero son vivencias para convivir, ¿no? Para hacerlo en grupo, en equipo. Y luego cuando llegamos a tierra nos gusta bajar a tierra, nos gusta descubrir, pensar que vamos a sitios realmente en Groenlandia, por ejemplo, donde tienes la impresión de que nunca nadie ha estado ahí. Excepcionales. Bueno, os hago un poco un breve del viaje, por ejemplo, que hemos hecho este verano. Salimos de Barcelona a Vigo, salimos a final de mayo. En amarillo están lo que son viajes de navegación oceánica. De Vigo fuimos hasta Tromsø, donde además nos acompañó otro canario, ¿eh? Y luego de Tromsø ya empezamos los viajes de navegación polar. Fuimos hasta las Svalbard, que son estas islas que hay al norte, latitud casi 80. Estuvimos navegando allí durante 2 meses. Fuimos hasta Ny-Ålesund, que es una base científica, ahora lo veréis. Y luego ya empezamos el regreso desde Svalbard, el Skorevifjord, Islandia, y de Islandia hasta Barcelona, donde llegamos 5 meses después. Nuestros viajes lo que hace es que este trayecto de 5 meses está roto en cachos, de manera que el inicio y el final de cada cacho hay un aeropuerto, y quien quiera participar de él viene, hace este trozo y se desembarca al final. Del primer trozo os voy a explicar una breve pincelada de sitios singulares donde hemos ido. En el trozo que va desde Vigo hasta Tromsø, por el camino teníamos la intención de parar en una isla y pudimos parar, que es la isla de San Kilda, es patrimonio de la humanidad, es un lugar, un santuario de pájaros. Es una isla que a día de hoy, ya veis, llegamos en unas condiciones excepcionales, con niebla, pero con el mar calmo. Es una zona difícil de fondear, muy a menudo no puedes parar en la isla. Lo pudimos hacer, veis, aquí está el fondeo. Y en esta isla vivió gente de manera permanente hasta la Segunda Guerra Mundial, y luego fueron desalojados. Ellos pidieron poder regresar al continente. Era una comunidad de unas 80 personas con un sistema de vida muy endogámico. Comían los fulmar, que son esas gaviotas grandes que hay en la zona norte. Y ahora en estos momentos lo que queda es una pequeña base militar, porque hay unas antenas, y luego además veis todas estas. Esto es el pueblo como era antiguamente, ¿eh? No tengas vergüenza, pasa para adentro, porque somos pocos. Pasa para adentro, así no te tengo aquí. Gracias. Así es como era el pueblo, digamos, como
donde vivía la gente. Ya veis, hay muchas casas tumbadas, hay varias que las han reconstruido y cada 15 días hay un grupo de voluntarios que vienen para ir reconstruyendo todo el hecho histórico. Incluso hay un pequeño museo en una de las casas. Bueno, de Sant Kilda llegamos a Tromsø y en el viaje ya hacia las Svalbard paramos en otra isla. Paramos en Bjørnøya. Bjørnøya quiere decir la isla del oso. Y en esta isla hay una base científica, hay 9 meteorólogos, esta es la base, que cada 6 meses se van turnando y hacen pues, todo lo que es muestreo meteorológico, y además hay una estación de radio que van transmitiendo los partes meteorológicos. Cada día mandan 2 globos hacia arriba para recoger muestras de arriba, no como vosotros que las recogéis de abajo. La isla, aquí empiezas ya a apreciar algo del Gran Norte muy característico, la ausencia total de árboles, no hay árboles. Realmente, y paredes, ya veis aquí, son paredes que irán apareciendo a lo largo de nuestro viaje, paredes plagadas de comunidades de pájaros distintos. Bueno, cuando llegamos a las Svalbard, ya es una zona donde los glaciares ya son más frecuentes. Aquí veis un fondeo con glaciar, aunque os parezca cerca, estamos a casi 3 kilómetros del glaciar. Con este barco no nos podemos acercar mucho al glaciar porque hay fondos que no están, la batimetría no es correcta, hay muchos errores. Nosotros incluso tocamos 2 veces con fondos, en fondos que en las caldas eran de 20 metros y tocamos. Lo que os contaba, entonces lo que hacemos es con kayaks, bajamos a tierra, llevamos un guía experto en la zona y poder acercarnos más a tierra, acercarnos más a los glaciares. Con los glaciares hay que ir con cuidado, porque no solo se desprenden hielos, sino que a veces explotan, o sea, provocan como unas explosiones y es arriesgado. Hay que ir con cuidado. Y andamos también sobre los glaciares con campones y vamos a hacer paseos encima de los glaciares. Esto es Pyramiden, que es una ciudad rusa abandonada, que era un centro minero y explotaban el carbón, porque aquí no hay ni un árbol, pero las islas Svalbard hace millones de años estaban en la zona de Oslo y seguro que estaban plagadas de árboles, porque si no, no habría la cantidad de carbón que hay en estas islas. Bueno, proseguimos el viaje, hago una pincelada rápida, luego... y de las Svalbard nos vamos hacia el Skorebyfjord y por el camino paramos, perdón, me olvido una cosa, antes fuimos hacia el norte, a una base científica, que es la base científica de Ny-Ålesund, casi en latitud 80, o sea, estamos hablando de 1200 kilómetros del Polo Norte. En este año que fuimos, la banquisa estaba muy retrocedida, ha habido temperaturas muy altas, lo del tan comentado deshielo es cierto, realmente se nota en el retroceso en los glaciares, se nota en la banquisa, lo cual no quiere decir que haya años que sean mucho más fríos, pero sí que se nota que la banquisa va retrocediendo. Y hay esta estación científica en latitud 80, que es realmente un placer. Si vosotros en vuestro trabajo algún día tenéis ocasión de ir allí a trabajar, vaya, no me importaría pasar al menos un año allí. Lo tienen muy bien organizado y es un gustazo, es gente muy joven, yo diría que una media de 30 y 33 años, pasan todo el año haciendo temas, ya sean de geología, de oceanografía. Había un grupo de franceses precisamente rehaciendo la batimetría, pero ya no para temas de navegación, sino para temas de sísmicos, bueno, yo me perdía, como que llegaban a contarnos, ¿veis? Y de esta base, precisamente, es de donde salieron expediciones al Polo Norte, como la de Amundsen, que fue con un Zeppelin, pues salieron de esta base. Esta foto es una toma desde allí, que son lo que llaman las 3 coronas, estos 3 picos, que son Dinamarca, Noruega y Suecia. Y este es el Esterna, porque en este sitio está lleno de esternas. Entonces, si te acercas a su territorio, te atacan, pero te atacan sin misericordia. Ya hay letreros incluso que te avisan y te lo dicen: si te pica un esterna no lo olvidarás nunca. Entonces hay una manera para evitar que el esterna te ataque, es pasear con un palo levantado. Y con un palo levantado ellos tienen una referencia distinta que no es tu cabeza, porque van a por tu cabeza. Bueno, pues de allí ya nos fuimos rumbo hacia Groenlandia y por el camino paramos en el que yo diría que ha sido quizá el lugar más mágico en términos de misterio y demás, que es la isla de Jan Mayen.
Esta isla es Jan Mayen, que ya la veis la forma que tiene. Allí arriba a la derecha se ve un puntito negro. Esto es un volcán de 2.200 metros. Y es una isla, si antes os decía que Björnøya es una isla difícil de parar y demás, en esta es excepcional poder parar. Tanto es así que cuando nosotros llegamos a la isla por el norte, había muy mal tiempo, había unos 30 nudos de viento, aquí estamos llegando por el norte, y había mar, había niebla, y dijimos, bueno, vamos a costear la isla y seguiremos rumbo. Y fue pasar un cabo. Estos son los fulmar, que son, si en el hemisferio sur, alrededor de la Antártida, tienes los albatros, que son inmensos, llegan a tener 3 metros algunos de envergadura, que son los reyes del planeo, sin mover las alas pueden pasar rato y rato volando. Los fulmar son más en la zona norte. En el Ártico incluso bajan, llegas a ver fulmars en latitudes mucho más bajas por un proceso migratorio. Pero el fulmar es un pájaro como el albatros que le encanta planear, y puedes estar rato viéndolos como sin mover las alas, suben, bajan, y a veces tú vas navegando y los tienes aquí al lado, estáticos, moviéndose al mismo ritmo que vas tú, aquí jugando con ellos. Y hay centenares. Así como el albatros es muy solitario, el fulmar es muy gregario, hay muchísimos. Y esto de aquí, perdonad, fijaros, aquello que veis allí, blanco, esto no es agua, son glaciares. Y son glaciares casi que caen en vertical hasta el mar. Y que caen, vienen del volcán. El volcán está totalmente tapado por la nieve. Pues como os decía, fue pasar un cabo y pudimos, ¿veis? Pudimos fondear, el barco lo veis allá atrás, el mar se quedó calmado y dijimos, vamos a aprovechar. Bajamos a tierra, teníamos un permiso, solo te dan permisos de 24 horas, teníamos un permiso y nada más bajar a tierra, pues te viene a coger. Hay en esta isla lo mismo que en Björnøya, hay un grupo de científicos meteorólogos, creo que son 13 aquí, y el jefe, digamos, de logística es un militar, y él vino a cogernos en tierra para marcarnos las normas de cómo hay que proceder en la isla, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. En muchas de estas islas o muchos de estos lugares donde hay bases científicas, siempre al lado, y vosotros lo viviréis, hay siempre la parte militar. No perdamos de vista de que los estados, muy bien la ciencia, muy bien el desarrollo, pero hay unos temas, yo diría que geopolíticos, estratégicos, que son esenciales. Esta isla sí, hay una base científica muy bien, pero hay un interés también estratégico de mantenerla y de que está situada en un sitio donde quizá en el futuro pueda ser mucho más importante que ahora. Siempre hay el lado militar al lado de las bases científicas. Nos guste o no nos guste, es así. ¿Veis el fondeo donde estábamos? Un fondeo muy malo, y entonces nada, hicimos una visita muy somera de la base científica, nos la enseñaron, pudimos pasear un poco por la zona y a la tarde, esta foto no se ve muy bien, pero es que es la única foto que tenemos y fue una maravilla porque nada más salir ya se estaba oscureciendo y por babor, por la izquierda apareció la luna llena, preciosa, con su luz blanca, y de pronto uno dice, mira, mira, y por popa, que apenas se ve, quedaba la costa negra, una franja de nubes, y por encima de la franja de nubes se ve un poco allí blanco, se veía la cima del volcán rosado, porque el sol se estaba escondiendo por el otro lado, y a los 1200 metros el sol aún tocaba, y era una estampa, una imagen preciosa, nos quedamos todos un rato mirándolo, dijimos, bueno, Jan Mayen nos dice adiós, nos ha acogido, nos ha dejado pasar unas horas, pero nos dice adiós de maravilla, pudiendo ver el volcán, que no es muy frecuente verlo, muy raro. Bueno, proseguimos rumbo y fuimos hasta Skorrefjord, que es este fiordo que hay en la costa este de Groenlandia. Es el fiordo más grande del mundo, para que os situéis, desde la entrada donde hay la flecha hasta el fondo hay más de 150 millas, que son pues 250 kilómetros, es muy grande. Y llegar a la costa este de Groenlandia no es fácil, vuelvo atrás, porque el Ártico, que lo tenemos ahí arriba, saca todo su hielo por aquí. Tiene su corriente y por esta zona baja todo el hielo. Te puedes encontrar aquí en latitud 80 sin ningún hielo, absolutamente ningún hielo, pero en cambio el viaje que haces de aquí hasta aquí, en esta zona de aquí, es donde tienes realmente mucho riesgo, ¿no? Porque hay hielos que bajan del Ártico. Entonces tienes cartas náuticas, no cartas náuticas, recibes información meteorológica vía fax o vía internet,
iban periódicamente cada día, dicen dónde están los hielos, la banquisa y los hielos grandes. Los pequeños es lo que no detectas. Bueno, y aquí, en nuestro afán por ir a lugares donde solo llegas al barco, donde solo puedes llegar en barco, fuimos a una isla, que es esta islita que veis aquí, esta. Es una isla muy pequeña que se llama Yute. Y ahora os contaré por qué fuimos a esta isla, porque podíamos ir a muchas. Pero decidimos ir a esta isla, a la isla de Yute. Ahora os enseño un poco imágenes del... Este es el pueblo Itok, el pueblo que hay a la entrada del fiordo de Groenlandia. Ya veis que aquí tuvimos condiciones un poco más duras de mar. Las auroras boreales, empezamos a tener auroras boreales, porque pensad que hemos estado allí en pleno verano, con lo cual yo he vivido 3 meses sin ver la oscuridad. Y fue saliendo de las Svalbard donde empezamos a vivir ya momentos de oscuridad, que era a principios de septiembre. Además es algo chocante, lo de no tener oscuridad, al final te sorprende. A mí me sorprendió por 2 cosas. Uno, por la ausencia de estrellas, no ves las estrellas, con lo cual me di cuenta cuando la primera noche que tuvimos otra vez oscuridad, de decir, mira, eso es lo que echaron falta, las estrellas. Y luego la oscuridad es, yo lo llamo el espacio para la transgresión. En la oscuridad todos nos escondemos, permitimos tener nuestra intimidad para esas cosas que son nuestras. Y la ausencia de oscuridad se nota mucho. Entonces, ahí en esos momentos de oscuridad empezamos a ver las primeras auroras boreales, que este año había una actividad excepcionalmente alta, muchísima. Hay incluso una página web, la podéis buscar, donde te van indicando la previsión de auroras boreales que tendrás cada día y en las mejores zonas para verlas. Y la aurora boreal es un espectáculo brutal, además hay de muchos tipos, pero yo la imagen que tengo es como si abrieran el cielo con una cremallera y de allí cayera una cortina de agua, pero suavemente, de color verdoso, y a veces es ondulado, a veces es como una explosión, y a veces es sencillamente como una vía láctea, o sea, toda una luz en el cielo. Y duran, pues pueden durar 30 segundos, pueden durar 1 minuto, a veces pueden durar 15 minutos, media hora, y no paran, moviéndose continuamente en el cielo. Y empezamos a tener ya contacto con hielos importantes. Como veis el barco es grande, ya os he dicho, mide 34 metros el palo, pues ya veis qué bloque de hielo tenemos aquí al lado, ¿no? Y esta es la isla de Yute, donde estamos aquí. ¿Y por qué fuimos a la isla de Yute? Porque esta persona que veis aquí, con sus coletas y sus trenzas, que es más o menos así, danesa, era nuestra guía, con su fusil, porque es obligatorio bajar el fusil, con fusil es obligatorio, pues ella se llamaba Yute. Entonces dijimos, Yute, vamos a ir a tu isla. Y fuimos a la isla de Yute, que ya veis, no hay absolutamente nada. No hay nada. Y bajas, es obligatorio en un fusil porque hay el oso polar. El oso polar, aunque todos hemos tenido algún día, hace muchos años ya, un osito de peluche en la cama, y es un animal que, como el delfín, muy simpático, pues el oso polar os diría que es quizá el animal más feroz que hay en la Tierra, sobre todo en verano cuando tiene hambre. No perdona, no tiene miedo y es capaz de oler una presa a 30 kilómetros y va a por ella. Entonces hay todo un protocolo a seguir, no puedes bajar a tierra sin un fusil y además, como os digo, hay un protocolo a seguir en caso de presencia de un oso. Solo puedes disparar al oso cuando ya lo tienes a 20-30 metros, antes no. Y pensad que, por ejemplo, en las Svalbard, si tú matas un oso, tienes que notificarlo inmediatamente, no te puedes mover donde estás, llega un helicóptero con el CSI, y abren toda una investigación de por qué el oso está muerto, todo el procedimiento que ha sido, si lo has cumplido o no. Es muy estricto. Esto es Groenlandia, en Groenlandia son más relajados con la normativa, pero en Noruega son hiper estrictos. Ya veis, no se ve muy bien con la luz que hay en la foto, pero todo esto son hielos. Esto es desde la isla de Yute, el fiordo a lo lejos hasta el mar, y todo esto son bloques de hielo que parecen pequeños pero son realmente grandes. Entonces los bloques de hielo estos en el radar los detectas, pero cuando son pequeños en el radar no los detectas, con el riesgo que supone navegando a vela de poder impactar con ellos. Por eso aquí, cuando se hacía de noche, parábamos, fondeábamos y lo preveíamos para echar el ancla y estar parados. Bueno, hemos hecho el viaje y ¿hacia dónde vamos? Por un lado,
nosotros como Externa queremos ir descubriendo estos lugares a los que llegar solo desde el mar. Es difícil lugares donde solo desde el mar, porque hoy en día con helicópteros, avionetas, esas islas que os he enseñado, pensad que periódicamente reciben asistencia, ya sea con helicóptero, con avionetas, para traer todo el cambio de científicos, o sea que... Pero bueno, son lugares donde realmente a nivel general nuestro solo puedes llegar por mar. Y este año, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, bueno, ya estamos aquí, Barcelona Las Palmas. Ahora salimos el sábado, nos vamos hasta Antigua. El 18 de diciembre, o sea, dentro de, bueno, ya veis, dentro de poco, 3 semanas, saldremos de Antigua rumbo a Azores. Y el 4 de enero salimos de Azores hacia Barcelona. Esto es lo que hacemos este otoño. Y no os lo he indicado aquí porque es muy reciente, ya hemos hecho el programa para el año que viene, el verano. Nos subiremos hasta las Svalbard, iremos hasta Dublín, Escocia, haremos las Faroe, iremos a San Kilda, esa isla que habéis visto. De San Kilda saltaremos hasta Islandia, de Islandia haremos el Skorrefjord durante todo el mes de agosto, el Skorrefjord, 4 semanas, y luego ya regresaremos otra vez hacia España. Parte de la filosofía de Externa es ir creando una escuela de navegantes. Llevamos en casi todas las navegaciones alumnos en prácticas, que se dice, por ejemplo en este viaje hacia Antigua llevamos un chico y una chica, uno que es maquinista naval y otro, yo una chica que es marinera, que está en formación, y los dos vienen y bueno, pues se van formando pues, con la navegación, ¿vale? Y es la manera de que poco a poco tengamos gente que puedan coger el relevo en el barco. Nuestras expediciones queremos que sean muy completas, bajar a tierra, esquís, crampones, kayaks, realmente vivir la tierra cuando llegamos a un sitio de una manera distinta, ¿eh? Nuestro público, el perfil de nuestro público no es el de una persona estática, es más bien gente proactiva. Y luego, y aquí entra más lo que es la facultad y demás, queremos abrir caminos en temas de tecnología. Por ejemplo, con la Universidad de Lausanne están desarrollando unas células fotovoltaicas nuevas y les dijimos que bueno, si las querían probar en el barco, que las instalaban, las probaban en condiciones como las que vivimos nosotros, que son más bien duras, y bueno, pues temas de medio ambiente, lo mismo. Ahora os hablaré con detalle del tema del medio ambiente. Aprovechar el barco, aprovechar lo que hace para, si sirve de algo, a nivel de temas sobre todo de tema de oceanografía. Y el tema social lo mismo, el hecho de llevar jóvenes, en este caso concreto ya no gente en formación, sino jóvenes con problemas sociales, integrarlos en una tripulación para poder solventarles mejor la vida que llevan. Bueno, y esto ha sido un poco una explicación muy general, muy rápida, muy somera de lo que es Externa. Hay un montón de empresas que nos ayudan, que colaboran, y ahora lo que haré es que, pero son 2 diapositivas, que es lo que normalmente explica Clara, pero Clara no ha venido desde Barcelona, ella tiene su trabajo, está trabajando, ella es responsable de costas y litoral en aguas de Barcelona, para que veáis un poco las posibilidades que tendría el barco. Está en catalán, pero bueno, no lo podéis. Además voy rápido porque me voy a saltar algunas, porque ya os las he explicado ya, algunos temas. Esto es lo que os he explicado, deporte, naturaleza, aventura, lo que crea. Lo que os decía, la singularidad de nuestros viajes, el compromiso social y ambiental, humanizar la actividad, o sea, a bordo fomentamos mucho lo que es la convivencia. Os puedo decir que bueno, muchos viajeros que han venido se van del barco, bueno, llorando, abrazos, y seguimos en contacto porque realmente para ellos ha sido, algunos nos lo han dicho, ha sido la experiencia más vital de nuestra vida. Aquí hay 2 que han viajado con nosotros. Allí está Kiki, que vino desde Tromsø en Noruega, vino hasta las Svalbard, o sea, pasando por la isla del Oso. Ella lo vivió, fueron 15 días de navegación. Y luego Ángel, que estuvo en una navegación oceánica, no subió al norte, pero ya subirás al norte. Y luego lo que fomentamos mucho es el valor del esfuerzo. O sea, realmente navegar en un barco de vela de este tipo, porque es un barco que además es cañero,
Es un barco que cuando navega a vela disfrutas con él, pues bueno, hay que estar dispuesto a aceptar lo que está ocurriendo, a no poner peros ni a quejarte, a aceptarlo y afrontarlo, tal como viene. Bueno, y entonces nuestro compromiso social y ambiental, que es lo que os decíamos, buscamos por un lado temas de desarrollo e innovación, divulgación del conocimiento y sensibilización ambiental. En estos tres ámbitos es en los que queremos trabajar. Y el barco y externa, podemos hacer estas tres cosas: utilizar el barco como un barco de oportunidad, ahora veréis en detalle, para preparar expediciones y para participar en proyectos. Como barco de oportunidad hemos puesto varios elementos, con algunos estamos ya empezando a trabajar con el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona, el tema, por ejemplo, de recogida de boyas, pruebas con sensores, monitorización de datos online, lanzamiento y recogida de boyas. Ahora nos han mandado unas franjas, nos han mandado posición de boyas que hay en estos momentos en algún sitio del Atlántico, por donde vamos a pasar más o menos, y nos van dando la posición precisa para ver si nos podemos desviar, y hay algunas boyas que les interesaría recogerlas, porque ya no están operativas, son boyas que son muy caras, y el hecho de recogerlas podría darles una nueva vida. Tema de medidas in situ, recogida de muestras con las limitaciones que nosotros tenemos. Somos un barco que no tenemos congeladores, ¿no? O sea, recogida de muestras que no haya que congelar o que se puedan mantener a temperatura ambiente. Tema de identificaciones y avistamiento de animales, y luego disponibilidad de plazas a bordo, pues para si viene un científico que pueda ser él in situ el que haga lo que tenga que hacer. Ventajas que tenemos nosotros: tenemos un coste económico muy bajo en relación a poner en marcha el Hespérides o cualquier otro barco de estos, ahora con la diferencia que supone. Somos más bien, nosotros somos más bien un comando, y el Hespérides es un ejército. Entonces, según qué tipo de actividad científica haya que hacer, nosotros podemos servir. Participación en proyectos: nosotros tenemos un equipo de gente que puede incluso divulgar y demás. Bueno, estas son las rutas que hicimos este año, que ya os he hablado de ellas. El barco, ya os he hablado bastante de él a nivel técnico, ya lo veis. Es un barco muy mangudo, casco de aluminio. Todo lo que llevamos a bordo, no os voy a llenar la cabeza con todo esto, y el equipo del cual ya os he hablado. Ahora os pondré unas imágenes y luego, si queréis hacer preguntas.
Gracias.